Soy presidente Kevin Vázquez Sandoval. Hoy día vamos a hablar sobre diabetes gestacional enfocado en su diagnóstico. Para ello hay que diferenciar bien dos diagnósticos importantes. Uno que es diabetes gestacional, que es la disminución de la tolerancia a hidratos de carbono que se diagnostica por primera vez durante la gestación y es diabetes franca. La diabetes franca es la hiperglicemia marcada en la primera visita prenatal. Es decir, cuando presentas una glicemia mayor de 126 o una hemoglobina glicada más de 6,5 o una glucemia plasmática al azar mayor de 200, ¿no? Hay que diferenciar muy bien estos términos para poder abordarlos adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Una, poder comprar algunos algoritmos diagnósticos para diabetes gestacional y hacer un correcto screening y diagnóstico oportuno de diabetes gestacional. Entonces, el diagnóstico, vamos a ver que hay dos cribajes importantes durante la etapa gestacional. El primer cribaje se realiza en el primer trimestre, en el cual vamos a valorar qué los factores de riesgo. Si hay uno o más factores de riesgo, como que antecedente de diabetes gestacional, antecedente de un feto macrosómico, antecedente de algún síndrome de resistencia a la insulina, como síndrome poliquístico, que tenga cantosis nigricans, familiares de primer grado con antecedentes de diabetes mellitus, que sean latinas, la obesidad, alguno de estos factores de riesgo que presente la gestante va a ser criterio para tener un cribado en el primer trimestre, ¿no? Entonces, apenas ya tu paciente en el primer trimestre tiene uno de los factores de riesgo, se le toma su glicemia. Si es una glicemia menos de 92, nos da tranquilidad. Sí, está normal y pasaría al cribaje universal, que es entre 24 y 28 semanas. Si es entre 92 y 125, ¿qué hay que hacer? Eh, Hay que repetirle otro examen. Lo consideramos como normal y hay que tomarle un nuevo examen, que es un test de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Si es más de 125 ya se considera diabetes mellitus franco. Ahora, las que pasaron al segundo cribaje, es decir, las que estaban con su primer cribaje normal, se van a hacer su cribaje universal entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional. A esto hay varios test. Hay el test de un paso y hay test de dos pasos que vamos a discutir más adelante. El test de un paso, o el test de dos pasos, que es el más conocido universalmente, el que recomiendan varias guías, como la COG y otras guías europeas, eh, consiste en dos partes. Una, el primer paso, el test de dos pasos. La primera parte es el test de O'Sullivan, en la que se administra por vía oral 50 gramos de glucosanidra sin ayuno previo, es decir, la paciente llega a tu consultorio sin hacer su cribaje, la paciente sin ayuno, con haber comido o no haber comido, se le hace la prueba del test de O'Sullivan. Se le administra 50 gramos de glucosanidra. Si el resultado es mayor o igual a 140, es positivo a la hora, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaría a la segunda parte del test de dos pasos, que es la sobrecarga oral de glucosa. Es decir, viene en una segunda oportunidad y en esta vez sí en ayunas, un mínimo de 8 a máximo de 12 horas, y se le administra 100 gramos de glucosamina. Se le evalúa en ayunas a los 30, a los 60, perdón, en ayunas a los 60, a los 120 y 180 minutos. ¿Sí? Es decir, a la hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Se le evalúa. Si cumple uno de los puntos de corte que voy a mencionar más adelante, se considera una diabetes gestacional. Entonces, el, el cribaje universal en el segundo o tercer trimestre consiste, tenemos dos pasos, un paso. El de dos pasos es la presión de test de O'Sullivan y en un día posterior en ayunas la sobrecarga oral a la glucosa. Entonces, para este test de dos pasos, como le había mencionado, en ayunas se le administra 100 gramos de glucosa en hidra y se evalúa en ayunas a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, se evalúan esos puntos de corte. Tenemos dos guías para esto. Una, las guías a partir de Carpenter o de la National Diabetes Data Group, ¿no? Son dos puntos de corte diferentes, ¿no? De acuerdo a qué guía nos estemos más filiados. En general, Carpenter pone puntos de corte mayor de 95 en ayunas, mayor de 180 a la hora, mayor de 155 a las 2 horas y mayor de 150 a las 3 horas. La NNDG considera en ayunas más de 105,
a la hora 190, a las 2 horas 165 y a las 3 horas 145, ¿no? Entonces, estos son los puntos de corte que se toman en cuenta en el paso 2 del test de dos pasos, ¿no? Mayor de dos o más de estos resultados alterados se considera ya el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si la paciente en ayunas ya le tomas antes de administrarle 100 gramos de glucosa nidra, ya tiene una glucosa más de 95, ya no es necesario tomarle los siguientes pasos porque ya se consideraría como diabetes gestacional. Ya no tendrías que avanzar a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, ¿no? Entonces, para ello hay varios algoritmos, principalmente estos algoritmos europeos de la Clínica Barcelona, eh, que seguían más a este test de dos pasos, que nos sugiere en la primera visita valorar el riesgo de diabetes gestacional. Si tiene alto riesgo, ¿cuándo es alto riesgo? Alto riesgo es cuando presenta los factores de riesgo que les había mencionado: obesidad, antecedente de resistencia a la insulina como SOP, acantosinigricán, antecedente de feto macrosómico con distocia de hombro, antecedente de diabetes gestacional, familiares con diabetes mellitus, ¿no? O sea, ya tiene factores de riesgo o ser latina, ya es un riesgo para en su primera visita tener su screening de diabetes gestacional. Entonces vamos a poner acá, paciente más de 125, en su primera visita, diabetes franca, se maneja como una diabetes mellitus franca. Entre 92 y 125, ¿qué hay que hacer? Otra prueba, un test de tolerancia oral. Si es menos de 92, paciente sana, pasa al screening universal, que es a toda gestante tenga unos factores de riesgo, que es entre las 24 y 28 semanas. Ahora, de acuerdo a qué guía nos aferremos o estemos más, a qué escuela pertenezcamos, podemos usar en este caso el de dos pasos, que es la escuela europea, ¿no? De dos pasos o la que sugiere la COG, que es la dos pasos, ¿no? Que consiste, la paciente sin ayunos, al menos 50 gramos de glucosa en hidra, a la hora más de 140, positivo, menos de 140, negativo, y descarga de diabetes gestacional, ¿no? Seguimiento, nada. Si es más de 150, más de 140, ¿qué hay que hacer? El segundo paso, ¿en qué consiste? En venir en otra ocasión en ayunas, eh, mínimo de 8 horas, administrar 100 gramos de glucosa en hidra y tomar los siguientes puntos de corte. Estos son los puntos de corte de la NDG, que son en ayunas mayor de 105, a la hora mayor de 190, a las 2 horas más de 165 y a las 3 horas más de 145. Con dos o más valores de estos se considera diabetes gestacional. Si todos son normales, eh, se puede repetir si esto fue tomado antes de las 24 semanas, ¿no? Si no, controles normales, ¿no? Si hay un valor anormal, si hay un valor anormal, se puede repetir entre las 3 a 4 semanas hasta las 24 semanas, ¿no? Si tienes dudas, se puede repetir a las 3 o 4 semanas, ¿no? Pero si ya tiene dos valores, ya está el diagnóstico de diabetes gestacional. Hay varios estudios, como este estudio APO, uno de los más conocidos, es un estudio en 53.000 mujeres, en la que trata de buscar otros puntos de corte para considerar diabetes gestacional, pero tomando en cuenta otros outcomes, ¿no? Hay que recordar que esos outcomes de 90 de los mencionados anteriormente son outcomes o puntos de corte que se basaron en los riesgos de la madre que haga diabetes gestacional, diabetes mellitus posterior al parto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que esa gestante a posterior haga diabetes mellitus? Esos puntos de corte se basaron en eso. Entonces, ¿qué hace el estudio APO? El estudio APO busca nuevos puntos de corte, pero con respecto a los efectos neonatales, como que estos fueron sus outcomes primarios. Una, el peso mayor del 30 y 90, la tasa de cesáreas primarias, tasa de hipoglicemia, o el péptido C mayor del 30 y 90. ¿Qué otros outcomes secundarios tenía? Parto prematuro, distocia de hombros, entrar a UCI, hiperbilirubinemia, preeclampsia, ¿no? Entonces fueron sus outcomes primarios y secundarios de ese estudio, encontrando nuevos puntos de cohorte, pensando o enfocándose en en los riesgos perinatales más que en la gestante, ¿no? Entonces, tenemos las dos corrientes, como se menciona al inicio, test de dos pasos y test de un paso. El test de dos pasos, tenemos dos guías, tenemos, como lo mencioné, la NDG o Carpenta. La COG, la CEGO y diferentes guías europeas prefieren usar ese test de dos pasos, que consiste, como se ha mencionado, el test de Sullivan mayor de 140, y en el segundo paso la administración de 100 gramos de glucosa en hidra
y valoras en ayuna, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, ¿no? Dos o más valores te confirman el diagnóstico. ¿Por qué prefieren eso? ¿Por qué? Porque las guías europeas toman puntos, esos puntos de paro son más elevados, entonces su, su tasa de incidencia no aumenta mucho comparado a los de un paso. Como vemos, el test de un paso, simplemente la paciente en ayunas se le administra 75 gramos de glucosamida y se evalúa en ayunas a la hora y a las 2 horas, ¿no? Si en ayunas es más de 92, a la hora más de 180 o a las 2 horas más de 153, uno o más valores de estos se considera ya diagnóstico de diabetes gestacional. Es el test de un paso, ¿no? Hay varias guías como la IAPD, ADPSF o la NICE, son guías que prefieren usar este test de un paso, ¿no? En el Perú lo que más usamos es el test de un paso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la desventaja? No es desventaja, pero ¿cuál es el contra que pone el test de dos pasos? Es que se va a aumentar la tasa de incidencia de diagnóstico de diabetes gestacional, es decir, un mayor gasto económico en el diagnóstico y en el seguimiento, ¿no? Como vemos, el test de dos pasos se va a basar en el riesgo de diabetes mellitus postparto y el test de un paso se va a basar en el riesgo de complicaciones perinatales, ¿no? De acuerdo a que usemos, nos vamos a afiliar a más al que estemos de acuerdo, ¿no? En general, aquí en Perú usamos el test de un paso. Conclusiones. En nuestro país, todo gestante en su primer control se debe realizar el screening. ¿Por qué? Porque ser latino ya es un factor de riesgo para diabetes gestacional. Por ende, siempre se debe realizar un screening en el primer trimestre. Se debe realizar el tamizaje universal a toda gestante entre las 24 y 28 semanas con el test de un paso o dos pasos de acuerdo al protocolo de nuestra institución, ¿no? Ya les he mencionado los pros, contras de cada uno y cuáles son los puntos de corte, ¿no? Y el punto de corte del test de un paso se enfoca principalmente en los resultados perinatales, comparado al test de dos pasos que se basa sus puntos de corte en el riesgo de diabetes mellitus postparto. Gracias.